Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de marzo. Es un gusto estar aquí hoy especialmente por las mujeres que lucharon porque otras mujeres ocupáramos estos espacios. Pero pues vamos a empezar con las noticias falsas. La primera, falso que la reforma electoral propiciará un narcoestado. Como parte de la desinformación, The Wall Street Journal, diario estadounidense que ha destacado la marcha en defensa del INE, publicó un artículo en el que se afirma que con la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se debilita al INE y con ello se daría paso a un narcoestado. Pero todo lo que se afirma en este texto, por supuesto que es falso. La periodista May Anastasia O'Grady advirtió en The Wall Street Journal que la reforma electoral debilita al Instituto Nacional Electoral, lo que podría traducirse en inseguridad en las próximas elecciones, ya que el narcotráfico podría aprovecharse y aumentar el robo de urnas, amenazas y asesinatos contra candidatos que no comulgan con sus planes. Ella también dice, ahora que quiere acabar con el organismo de control electoral, que puede ser una de las últimas líneas de defensa contra un narcoestado. ¿Qué creen? Curiosamente, este texto se apoya en un informe elaborado por el PRI, el PAN y el PRD, donde reporta presuntos actos de terrorismo realizados por los cárteles. Sin embargo, el escenario pintado por el medio estadounidense forma parte de las noticias falsas que circulan para atacar al presidente López Obrador. Al pueblo de México le reiteramos: la reforma electoral se limita a modificar la estructura del INE, pero no afecta su funcionalidad ni limita el cumplimiento de sus tareas. Se busca disminuir los costos de las elecciones, que por cierto son unas de las más caras del mundo. Se eliminan duplicidades en puestos, pero no van a desaparecer las funciones ni las facultades del Instituto Nacional Electoral, por lo que el órgano seguirá fungiendo como árbitro electoral y las elecciones operarán con normalidad. Incluso el PREP funcionará mejor y el conteo de votos definitivo llevará menos tiempo. También es falso que el Plan B debilite al INE y se abran las puertas al narco. Lo que sí es nota es que ese influyente periódico estadounidense, The Wall Street Journal, difunda noticias falsas sobre las políticas del gobierno mexicano. Y si creían que era la única de The Wall Street Journal, pues no, hay otra. El exfiscal sugiere que Estados Unidos intervenga a México contra los cárteles. Y ya sabemos, los periodistas mexicanos le hicieron segunda. Tras las posturas intervencionistas del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, quien publicó un artículo en el diario The Wall Street Journal en que acusa falsamente al gobierno mexicano de proteger a cárteles mexicanos y respaldó la iniciativa de considerar terroristas a dichos cárteles, así como permitir que las Fuerzas Armadas estadounidenses combatan a los cárteles en otros países. Esta postura fue retomada en redes sociales por la prensa estadounidense, pero no solamente por ellos. También quienes festinaron lo dicho por Barr fueron Mario Olevario Turcot, Joaquín López Dóriga, pero fíjense, la mención honorífica se la lleva María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, asociación que, recordemos, recibía financiamiento millonario directo, casi, de la mano de Genaro García Luna, ahora preso en Estados Unidos, cuando estaba al frente de la seguridad pública de nuestro país. Pues bien, Morera, quien en pantalla vemos, muy cómodamente posando con García Luna,
repetimos, preso en Estados Unidos. A la que también vimos muy contentita y es a la muy cuestionada Isabel Miranda de Wallace. En fin, queremos mostrarle cómo en una entrevista Morera defendió a sus jefes. Vamos a ver esto. Esta política de abrazos que tiene el presidente Calderón, que tiene el presidente López Obrador, que bien decía William Barr en su artículo que el único que realmente luchó contra las bandas criminales era Calderón. Y López Obrador dice, ¿cómo puedes decir eso si García Luna era de ellos, era de los narcos? Pues sí, lo que pasa es que yo no hago sentencias, ¿no? Desde mi punto de vista, el tema de García Luna también es extraño porque no vimos ninguna evidencia, ¿no? Vimos muchos testimoniales que allá se toman en cuenta en este tipo de juicios, pero no vimos ninguna evidencia. Bueno, el pasado 6 de marzo, María Elena Morera fue entrevistada por Carlos Loret de Mola en Latinos. Sus declaraciones no tienen desperdicio. Duda de la culpabilidad de García Luna y cuestiona la inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Pero como ya vimos, defendió al ex fiscal Barr y su política intervencionista y criticó al gobierno de la Cuarta Transformación. Vamos a ver otro corte. ¿Tú crees que García Luna es inocente? Mira, yo no puedo saber si es inocente o culpable. Lo que sí me parece extraño es que si las agencias de Estados Unidos, con los millones de dólares que tienen las agencias de inteligencia, la DEA, la CIA, el FBI, no lo supieran, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No lo sabían o en realidad no había nada, ¿no? O si sí lo sabían, ¿por qué no hicieron algo? Aquí no para. En una más de la Sin Razón, durante la entrevista, dice que México es un país corrupto y que aunque la Policía Federal estaba coludida, no debió desaparecer. Y ahí le echa la culpa a la ciudadanía de la corrupción cuando remata diciendo que la policía es una imagen del pueblo al que sirve. Porque yo algo que le debo reconocer, y siempre se lo reconozco a García Luna a pesar de las diferencias que tuvimos, fue que siempre atendió a las víctimas de secuestro y que construyó la Policía Federal. Y cuando yo me metí en esto precisamente por el secuestro de mi esposo, que la agencia federal fue quien lo rescató, García Luna al frente de la García Luna al frente de la AFI, mi hijo me decía, mamá, ¿tú vas a ir a gritar a las calles? Y yo, cuando termine mi carrera, me voy a meter a trabajar de policía. Porque desde adentro se hacen las cosas. Después se dio cuenta que no se hacen desde adentro y se salió. ¿No se terminó por podrir la Policía Federal? No, yo creo que no se terminó por podrir. O sea, ¿no debieron haberla desmantelado? No debieron de haberla desmantelado, desde luego. Mira, yo creo, Carlos, que como todas las instituciones en México, tenemos un gran problema de corrupción. Sin embargo, eso no significa que la Policía Federal fuera toda corrupta, ¿no? La policía al final es una imagen del pueblo al que sirve. Hasta aquí lo dejamos. Haga usted sus propias conclusiones. Vamos con la siguiente. Diario Reforma y periodistas conservadores mienten de nuevo sobre libros de texto y la iniciativa privada. El 4 de marzo, el periódico Reforma publicó a 8 columnas en portada una nota de contenido engañoso sobre los libros de texto de educación básica. El título lo dice todo. Pretenden sacar a iniciativa privada de educación. Esta afirmación que hace el diario Reforma es falsa. Y les decimos por qué. La Secretaría de Educación Pública aclaró a través de la Dirección General de Materiales Educativos y de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley General de Educación, le corresponde a la SEP de manera exclusiva elaborar, editar, mantener actualizados, así como autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria, y fijar los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica.
Los libros de texto que no son elaborados por la Secretaría de Educación Pública deberán ser autorizados por la instancia educativa correspondiente. Esto no es de esta administración, está establecido en la Carta Magna. Reforma miente. No es verdad tampoco que la iniciativa privada no puede editar libros de texto siempre y cuando cuente con la autorización de la autoridad educativa. Reforma tergiversa la información para generar una percepción de que este gobierno rechaza la inversión de los privados. Pero el diario Reforma no fue el único que diseminó esta falsedad. Pablo Girard escribió en el periódico El Financiero una columna con un título de terror. Terminarán quemando libros, dice. Con el mismo argumento falso de dejar afuera la iniciativa privada de la producción de libros de texto, con aquel discurso desgastado de que este gobierno quiere controlar la mente de los mexicanos a través de la ideología, que los profesores recibirán adoctrinamiento marxista por mandato oficial para controlarlos, lo cual sabemos que es absolutamente falso. Y si creen que paró ahí, pues no, Reforma no tiene llenadera, y entonces el 5 de marzo también publicó en portada una nota titulada "Cubre iniciativa privada de eficiencias educativas". Pero veamos lo que argumenta, pues muestra los avances de la política privatizadora de la educación en el periodo neoliberal. El resultado está a la vista: 28% de la educación superior y 50% del posgrado es manejada por el sector privado, mientras los gobiernos neoliberales disminuyeron los recursos destinados a la educación. Ahora, con la nueva política educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentó el presupuesto educativo y se ha dispuesto un mecanismo para que todo aquel que quiera acceder a la educación pueda hacerlo. Un ejemplo de ello son las universidades Benito Juárez y también las becas para estudiantes. Que nadie tenga que abandonar la escuela por falta de recursos económicos. La educación en esta administración ahora es un derecho y no un privilegio. Pues hasta aquí, Reforma. Pero vamos a otra cosa que acaba de mencionar el presidente y que vamos a puntualizar: 5 mentiras sobre la reforma electoral. Esta reforma, aprobada por el Congreso de la Unión, hemos visto la campaña de desinformación y mentiras en medios de comunicación, redes sociales y por todos los medios que puede la oposición. Pero no solamente por ellos, también por la autoridad electoral, como los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El gobierno, vamos a aclarar, no controlará al INE, que seguirá gozando de autonomía. Tampoco mutila al instituto, que seguirá cumpliendo con sus funciones. Vamos a estas mentiras y las vamos a responder. Primero dijeron que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales. Esto es una mentira, pues la reforma establece que el INE mantiene sus 32 órganos locales y sus 300 órganos distritales. 2. Que los datos personales se ponen en riesgo al mover los módulos de atención ciudadana a oficinas públicas de gobierno. Esto también es falso, puesto que los módulos seguirán operando como hasta ahora y solo se abre la posibilidad de que, si así lo dice el INE, para ahorrar en rentas, se puedan pedir inmuebles de dominio público. 3. Serán despedidos 8,000 trabajadores y 85% del servicio profesional nacional. Esto también es una mentira. En la reforma se sugiere que para optimizar recursos se eliminen duplicidades y se reduzca de 5 a 3 las vocalías nacionales y de 5 a 1 las vocalías locales.
El INE reasignará su puesto al personal de acuerdo a sus necesidades. Al final solo se les recortarán 8% de los puestos, los que están duplicados. 4. El gobierno meterá mano al padrón electoral sobre el voto en el exterior. Esto también es una mentira. La Secretaría de Relaciones Exteriores solo tendrá la facultad de revisar pasaportes y documentos para votar y no controlará la lista nominal ni ningún padrón electoral. Y 5. Desaparece el programa de resultados electorales preliminares. El programa no va a desaparecer y funcionará con normalidad. Solo se sumarán trabajos para verificar el cómputo de votos y el PREP para un conteo más certero. Además, el conteo oficial de votos terminará a unas horas de terminada la jornada electoral. Por todo ello, son mentiras las publicadas por la oposición y por los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aquí les acabamos de dejar 5 ejemplos, pero las mentiras siguen, la campaña de desinformación continúa. Por último, les vamos a mostrar un video de Infodemia sobre las noticias falsas diseminadas por el caso de 4 estadounidenses privados de su libertad, en donde lamentablemente 2 perdieron la vida. Vamos a verlo. La noticia del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y el homicidio de 2 de ellos reactivó en redes sociales una campaña de desinformación con 3 ejes falsos. 1. Falso que el gobernador Américo Villarreal y Morena fueron financiados por el Cártel del Noroeste. Felipe Calderón publicó en su cuenta de Twitter una columna periodística en la que se afirma que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el partido Morena recibieron financiamiento de grupos criminales. Sin embargo, esta columna tomó como base principal de su información cables diplomáticos de agencias de Estados Unidos falsos, publicados en el también falso sitio web Dallas Chronicle, creado únicamente con ese propósito. Los cables fueron desmentidos por el propio embajador estadounidense Ken Salazar en septiembre de 2022. 2. Falso que los ciudadanos estadounidenses fueron confundidos con narcotraficantes. En redes sociales circularon noticias falsas sobre el secuestro de los ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, algunas aseguraban que habían sido confundidos con narcotraficantes haitianos o que se trataba de migrantes de esa nacionalidad. Incluso se aseguró que habrían sido utilizados como blancos de tiro por el crimen organizado. 3. Falso que el gobierno de México solo actúa contra grupos criminales por presión de Estados Unidos. El operativo para encontrar a los ciudadanos estadounidenses fue conformado por instituciones mexicanas como la Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad y de la Defensa Nacional. El gobierno de México ha insistido en no permitir la injerencia del gobierno estadounidense en asuntos nacionales. Infodemia. Hasta aquí la sección.